hablaremos de los tipos de proyecto que les competen a las OSCs, esto es, a las asociaciones civiles, a los grupos en vías de constituirse, a las IAPs, a las OSCs mismas y a todas las formas organizativas que se dan bajo la ley. En primera instancia, podemos definir que existen varios tipos de proyectos. Unos clasificados por su necesidad, otros por la fuente de solicitud y otros por su complejidad. Hablaremos en este video únicamente de algunos aspectos de estos proyectos, no pretendemos abarcarlo en su totalidad. Pero en primera instancia hablaremos de los proyectos en primera instancia por necesidad, que es, según los de necesidad, algunos en su o derivados de organización interna, la forma de solicitud o el formato que se da o la manera en la que se responde a esta necesidad es, por ejemplo, el apartado A, en donde se da la planeación estratégica, que es para organización interna, el plan de desarrollo institucional o plan de captación de recursos y operación, que es la otra forma de organización interna, que son proyectos o planes financieros, planes de campañas, proyectos operativos, proyectos bajo convocatoria, proyectos bajo solicitud y proyectos de programas. En este video hablaremos únicamente de los proyectos bajo convocatoria y los proyectos bajo solicitud. El número 2 es por fuente financiera. Las fuentes financieras varían y depende de la fuente financiera también normalmente el tipo de requisitos. Las fuentes financieras son los proyectos solicitados de tipo eclesiástico, B, legales o electorales, C, de causas sociales, D, culturales o académicos, E, temas específicos y F, temas crediticios o para solicitar un crédito. Este tipo de proyectos, según fuente financiera, responde, por ejemplo, a los eclesiásticos, a un marco doctrinal. Los legales o electorales, que es el punto B, responden a un marco dogmático o legal. Las causas sociales generalmente responden a un marco lógico o un marco referencial. En el caso de los culturales o académicos o educativos, del punto D, del apartado D, responde a un marco conceptual o un marco pedagógico. En el tema E, de temas específicos, en el apartado E de temas específicos, responden a un marco teórico o conceptual relacionados con la materia de que se trate. Y los temas crediticios responden a un marco financiero y se generan proyectos llamados expedientes de factibilidad. En el apartado 3 definimos por su complejidad a los proyectos A, los más sencillos, que son para organización interna, B, bajo solicitud, C, bajo convocatoria, D, plan de negocios,
y expedientes de factibilidad. Esos tipos de proyectos son los que competen a las asociaciones civiles y a las organizaciones de la sociedad civil en su divididos por su complejidad. De igual manera, hay más tipos tenemos que definir que hay más tipos de proyectos, pero todos buscan como objetivo planificar acciones futuras a corto, mediano y largo plazo. Vamos a tocar únicamente en este video el tema 1 en los apartados D y C, en el 2 en el C y en el 3 el B y el C, que corresponden prácticamente a lo que ya habíamos definido, a que eran bajo solicitud con redacción abierta y los de bajo convocatoria. En primera instancia tenemos que definir qué es un marco. Un marco es una serie de consideraciones conceptuales que hay que tener en cuenta para estructurar el discurso interno del proyecto. El uso de un marco dentro de un proyecto se da en los términos que hay que tomarlo en cuenta para estructurar el discurso interno del propio proyecto, lo que permite dar claridad, cohesión y configuración a un proyecto, además de comprensión, puesto que va a ser sujeto muchas veces a un jurado de personas que desconocemos, con unos criterios que a veces incluso ni se cumplen, pero que responden pues a una estructura, una lógica propia interna del marco en el cual están inscritos. En primera instancia, pues vamos a hablar acerca de qué es el marco lógico, qué es el marco referencial para causas sociales, puesto que son los más utilizados en las causas sociales, en los proyectos solicitados bajo convocatoria o solicitados con redacción abierta. En el caso de los que son por convocatoria, definimos que varios pasos. El primer paso es revisar las reglas de operación y detectar los requisitos. Los requisitos son un apartado muy especial en el cual estos tienen una serie de solicitudes que se le hacen a la organización social y cuyos resultados finales deben ser demostrados dentro del mismo proyecto y en la ejecución del mismo. En el paso 2 hay que revisar la convocatoria y detectar los requisitos de la convocatoria. Esto es, normalmente los proyectos bajo solicitud para causas sociales tienen unas reglas de operación que son publicadas previamente y una convocatoria que es publicada también previamente. Primero se publican los requisitos de operación que incluyen la convocatoria y luego se publica la convocatoria. Las fuentes, los lugares donde normalmente se publican son, para el caso de proyectos federales, en el Diario Oficial de la Federación y, en el caso de la Ciudad de México, la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del Gobierno del Distrito Federal. Son las dos fuentes básicas de publicación de las reglas de operación. Y para el caso de instituciones privadas está también otras formas de publicación, que normalmente son las convocatorias, aunque muchas de las veces no publican ni reglas de operación y solamente se publica la convocatoria y una solicitud de una redacción abierta de un proyecto para una causa social. Hay veces que no sucede ni siquiera así, ni siquiera se publica una convocatoria, sino nada más se invita a la gente a ingresar con un determinado periodo de tiempo los proyectos que van a ser financiados, que son candidatos a ser financiados. Luego el paso 3 es elaborar una lista de requisitos, de documentos y de información acerca del proyecto.
Paso 4 es que abramos un expediente o una carpeta dentro de nuestra computadora para ingresar ir ingresando todos estos documentos en copia digital, en el caso del expediente, en el caso de la carpeta digital, o un expediente, en el caso una copia documental, una copia en papel impresa, para ingresarlos dentro de ese expediente que vendría siendo pues, otra carpeta o un folder mínimo, ¿no? El paso 5 es ingresar los archivos o copias, primero en original, para poderle sacar la copia y tener los dos expedientes, dos carpetas, una con los originales, en el caso del expediente físico, y una con las copias a entregar, con el número de copias, porque en ocasiones las convocatorias piden de 1 a 3 copias tanto de los proyectos como de la documentación, con el objeto de ser entregadas al jurado, que muchas de las veces es de 1 a 3 personas normalmente, aunque también varía el número de la cantidad de jurado. El paso 6 es palomear los requisitos en la lista, que se vayan cubriendo en el expediente físico o en la carpeta digital. El paso 7 es elaborar un proyecto según el guión o requisitos contenidos en las reglas de operación o convocatoria. El paso 8 es ingresar en tiempo y forma el expediente con el número de copias solicitadas. El ingreso es importante, puesto que si no se hace en tiempo y en forma, porque hay veces que se pide engargolado, se pide en versión digital, o sea, con un compacto, un disco DVD anexo. Si no se entregan en tiempo y forma, es difícil impugnar o solicitar que se les dé curso al trámite. El paso 9 es recibir un folio de ingreso al concurso asignado por la institución, o en su defecto un sello y firma de recibido signado por funcionarios o secretaria autorizada para recibir el expediente, o en su defecto mediante oficialía de partes. Esto es que si no se le recibe físicamente o a través de la vía de internet, porque hay también instituciones que lo solicitan vía internet, tienen que entregarles igualmente mediante el método que informen, o sea, mediante email o mediante otro método, el folio con el cual están registrados. Si no es así, hay que ingresarlo por oficialía de partes y que se le selle y firme de recibido en la institución, porque si no, de otra manera, pues se incurre en no cumplimentar el registro, ¿no? El paso 10 es entablar pláticas con funcionarios para recibir información del proceso. Esto es estar dando vueltas en varios momentos con el fin de contactar a los funcionarios e incluso mantener una relación de confianza que permita mostrar el trabajo que ya tenemos como institución ciudadana a la institución pública, y que ellos, además de ganar confianza, nos vayan informando de cómo va el procedimiento. Hay incluso, en términos de transparencia, deben de demostrar los métodos de elección y los criterios de selección de los proyectos, porque incluso hay algunas metodologías en la cual utilizan puntuaciones del 1 al 10, del 1 al 100, o algunas otras metodologías que dan según se va cumplimentando con los requisitos o con los criterios de selección o de elegibilidad para el caso de los proyectos que se presentan bajo convocatoria. El paso número 11 es buscar, mediante los medios anunciados en las reglas de operación y convocatoria, los resultados del concurso. El paso 12 es cumplir con el proyecto. Estos pasos nos permiten concursar de manera coherente dentro de una convocatoria con nuestros proyectos y presentarlos en la mejor manera posible.
Hay algunos consejos en este punto o notas que hay que tomar en cuenta. Decir qué se va a hacer y no cómo se va a hacer o con qué se va a hacer en los términos más controlables posibles, porque pues, hay ocasiones en las que no se puede y hay que enunciarlo, pero esto permite quitarle las patas al proyecto, porque hay ocasiones en las que la institución pública contiene elementos corrompidos y se roban el proyecto, se lo entregan a otra persona y cobran a través de esa otra persona, ¿no? Robándoles el proyecto a otros ONGs o asociaciones civiles. El consejo B es estimar un sobreprecio para los costos, tomando en cuenta los índices de devaluación por un lado y los índices de incremento en los precios. Esto permite tener un colchón que le da operatividad al proyecto. El punto C es cubrirse con los tiempos y las formas. Esto es que todo lo que tengamos que demostrar sea en tiempo y forma entregado a la institución. También cubrirse operando legalmente en función del proyecto. Esto es que no se programen actividades legalmente no permitidas, por ejemplo, un grafiti sin permiso sobre una pared, proyectos de intervención de una estatua en la que no se tiene permiso, etcétera, ¿no? O sea, son términos que, aunque son permitidos, digamos, por el arte, no son permitidos a veces por la ley, si no hay un permiso de por medio. Entonces, tener primero los permisos y luego enunciarlo. En un consejo que es el E, que es impugnar si no hubo transparencia, si hay pruebas de corrupción o robo de proyectos o tendencias mezquinas, políticas de favoritismos, aunque sea inapelable el concurso según la convocatoria y se firme una inapelabilidad, se puede denunciar públicamente ante la prensa y medios de comunicación para crear un precedente y que otras ONGs o otras convocatorias tengan controles de registro y controles en ese sentido. Ahora bien, para los proyectos de redacción abierta es importante que, usando el marco lógico y referencial, pero sin olvidar otros marcos en caso de tipo de origen de fuente financiera o temas a apoyar distintos a las causas sociales o que giren dentro de las causas sociales, pero exijan un tema específico determinado profesional, hay que entrar a desarrollar el proyecto sin enunciar los marcos obligatoriamente, pero puede servir de guía para la elaboración de proyectos. Y en el caso de que las reglas de operación o la convocatoria solicite el marco determinado en el que están sustentados, es importante que se presente y que se trabaje en función de estos marcos. Hay una guía para elaborar proyectos bajo solicitud con redacción abierta que les puede servir con el fin de poder desarrollar este trabajo. La guía empieza con un título o nombre del proyecto, causa social o ámbito de desarrollo, datos del responsable, datos de la acción civil, y luego comenzar con una descripción de las actividades que se van a desarrollar. Esa es la descripción del proyecto, la problemática que se va a atender, la población objetivo, los objetivos generales, los objetivos específicos, la argumentación o justificación del proyecto, el desarrollo del proyecto, las metas, el cronograma, el cuadro descriptivo en caso de proyectos de capacitación o acciones con temática diversa, la metodología en caso de que se tenga el tema como de manera educativa o pedagógica, o en caso de que se tenga el marco descriptivo o la metodología, ¿no? En este caso no son obligatorias en el caso de la redacción abierta, tanto el cuadro descriptivo como la metodología, porque depende del contenido del proyecto. Entonces ustedes definen o deciden si es necesario entregarlo. Hay cosas como el cronograma, que es importante porque sobre todo en el caso de proyectos de acciones a desarrollar. Cuando son productos, el cronograma se basa solamente en el proceso de producción del producto. En el caso de las acciones, se determinan los tiempos para desarrollar las acciones, sus objetivos cumplidos, los tiempos en fecha sobre todo mes, y el tipo de acción y el responsable
de la acción. En el caso del apartado de recursos, es un apartado también importante que se divide normalmente en recursos humanos, financieros, muebles, inmuebles y consumibles. Hay otro apartado que es la suma total de los recursos, esto es, qué es lo que se necesita para operar el proyecto, cuál es el total de recursos que se necesita para operar el proyecto. Otro apartado que son las fuentes financieras, o sea, de dónde se va a sacar los recursos para operar el proyecto, y qué es lo que se solicita de manera explícita a la institución, ya sea esta pública, social o privada, que son los tres tipos básicos de propiedad de los recursos, dado que las ONGs operamos con proyectos transferidos de instituciones públicas, sociales o privadas. Hablaremos también de un pequeño apartado de los términos descriptivos, por ejemplo, el título ya se sabe que es el nombre con el que se quiere enunciar o abanderar el proyecto. La causa social es el aspecto que se va a atacar. Los datos del responsable es el responsable legal que presenta el proyecto. Los datos de la acción civil es la institución, los datos de la institución moral que representa el representante legal. La descripción, ya habíamos dicho que es la descripción de las acciones que se van a llevar a cabo dentro del proyecto. La problemática es el conflicto o el problema que se pretende superar, resistir o mejorar las condiciones de esta problemática dentro del grupo social que se va a atacar. La población objetivo es el tipo de población al que va destinado este tipo de apoyo, ya sea asistencia, servicio o producto que se va a generar por parte de la acción civil para atacar la problemática. Los objetivos generales es qué tipo de circunstancia dentro de la problemática se va a resolver, detener, paliar o mejorar dentro de las condiciones de la población objetivo. A nivel general, a nivel específico es desglosando cada aspecto del objetivo general en distintas partes que permitan llegar, son los pasos que hay que tomar para llegar al objetivo general. ¿Qué objetivos desglosados del objetivo general permiten resolver, paliar o mejorar las condiciones de la población objetivo dentro del problema que se está atacando? La argumentación y la justificación tiene que ver con las ideas dentro del marco lógico y las ideas que sustentan o las innovaciones que se presentan dentro de lo general del proyecto, que permita una descripción general de las acciones que se van a tomar, utilizando los recursos que se piden
para cumplir, resolver, paliar o mejorar las condiciones de la población objetivo dentro de la problemática que se está planteando. Eso le da coherencia al tema o a la exposición del proyecto y permite tener una coherencia general. Podemos decir que es el corazón, la argumentación, la justificación, es el corazón del proyecto, porque nos permite tener una visión general del proyecto y una descripción de todas las partes. Entonces hay que describir de qué manera se cumple con la población objetivo, resolviendo su problemática, paliándola o mejorando las condiciones de la población objetivo a través de los objetivos generales, los objetivos específicos, las metas que se van a cumplir y las acciones que se van a llevar a cabo dentro del cronograma con los recursos que se están planteando. Esto es dentro de la argumentación y la justificación. Esto es la argumentación y la justificación, son afirmaciones acerca de qué manera el todo del proyecto en cada una de sus partes aportan a la resolución, al paliamiento o la detención o de la problemática o de la mejoría de las condiciones de la población objetivo dentro de la problemática que se plantea. Esto es en la argumentación. En el desarrollo son los distintos pasos que se van a tomar para llegar a la totalidad de las acciones que se van a llevar a cabo. O sea, el desarrollo son las acciones en bruto, las acciones en bruto que se van a tomar o los pasos que se van a llevar a cabo dentro del desarrollo, dentro del avance del proyecto, en tiempo, en el tiempo, fundamentados en el tiempo, el primer paso, el segundo paso, el tercero, el quinto, el sexto, y que todos lleven una coherencia interna, o sea, que formen parte de un desarrollo, de un avance dentro de los pasos hasta llegar a los objetivos del proyecto. Las metas son las cuantificaciones en tiempo y forma de lo que se va a desarrollar. Esto es, que sean medibles en tiempo y que sean medibles en forma o resultado concreto dentro del proyecto. El cronograma es un cuadro descriptivo en tiempo, responsable y tipo de acción que se va a llevar a cabo. O sea, lo que ponemos en el desarrollo lo tenemos que describir en un cuadro que tenga algunas columnas donde se venga la información del responsable, la acción y el tiempo, la fecha en la que debe ser realizada. Esta puede ser mensual, semanal o incluso anual, ¿no?, si el proyecto es a más largo plazo, pero tiene que demostrar en tiempo y forma que se va a hacer. El desarrollo es la enunciación y el cronograma es la definición con fechas, de dónde, el cuadro con fechas donde se van a llevar a cabo las acciones, y las metas son los pasos alcanzables en tiempo y forma para llegar al objetivo. El cuadro descriptivo es la descripción de los contenidos de las acciones que se van a llevar a cabo. Es un cuadro con varias columnas y filas en las cuales se va a enunciar esto. Esto es para actividades de capacitación, educativas, de acciones con temática diversa o que requieran describir los contenidos de las acciones. También tienen que venir una columna de tiempo, responsable, tipo de acción y contenidos de la acción. En este caso estamos hablando y horas a cumplir. Por ejemplo, estamos hablando de que debe contener en la primera columna el tipo de acción, en la segunda los contenidos de la acción, en la tercera los tiempos hora de capacitación, si es el caso de capacitación, quién es el responsable de la capacitación y la fecha. En ocasiones se coloca incluso las necesidades, otra columna que es las necesidades para cada acción. Luego viene el apartado de metodología, que puede ser
Esto es en caso de que se tenga o el tema sea educativo o pedagógico o específico al tema. Esto es requerido porque, por ejemplo, hay distintas escuelas del pensamiento y del análisis en psicología. Por ejemplo, está el behaviorismo, la psicología transaccional, la psicología llamada psicología ortodoxa, la psiquiatría, y entonces muchos de ellos tienen algunas escuelas propias del pensamiento. Entonces hay que definir con metodologías propias. Entonces hay que definir cuál es la metodología que se aplica. En este caso pueden ser terapias o metodología de análisis, si van a utilizar psicoanálisis o en vez de psicoanálisis van a utilizar medicamentación, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada tema. Este es el caso de psicología, qué tipo de metodología, pero asimismo en pedagogía también existen escuelas pedagógicas. Por ejemplo, existen las metodologías pedagógicas de Piaget, ¿no? Por ejemplo, o las metodologías pedagógicas propias, por ejemplo, ¿qué será? De Paulo Freire, etcétera, ¿no? Entonces tienen metodologías distintas, diversas y una forma de pensamiento distinto. Cuando sucede eso, cuando hay varias escuelas en pugna dentro de un tema específico o varias temáticas o terapias, entonces tiene que explicar la metodología. De otra forma no es necesario. Los recursos, ya sean humanos, financieros, muebles, inmuebles o consumibles, tienen que ser enunciados también de forma explícita. Esto es, cuáles van a ser en cantidad y forma, cuáles van a ser utilizables dentro del proyecto, qué cantidad de recursos y el tipo de recurso. En este caso también se da la suma total de los recursos, ya sean humanos, financieros, muebles, inmuebles o consumibles. Esto nos permite llegar a una consideración total de lo que se requiere para el proyecto. En las fuentes financieras se presenta quién va a proporcionar los recursos desglosados en cada uno el tema, no solamente del tipo de recurso, sino del recurso en concreto que tiene que ser enunciado. Y finalmente, ¿qué es lo que se solicita a la institución pública, social o privada a la cual estamos solicitándole? Esto es, qué tipo del total, de la suma total de las fuentes financieras y del desglosado de los recursos en humanos, financieros, muebles, inmuebles o consumibles, definiendo cada uno de los objetos que se van a solicitar, qué institución lo va a aportar, institución o donador en su caso. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del marco lógico. Aquí desglosamos uno de muchos esquemas de los marcos lógicos, pero que de alguna manera pretende ser utilizable para este caso concreto de los proyectos de solicitud bajo reacción abierta o por convocatoria. El marco lógico debe de tomar en cuenta, la coherencia interna. Esto es que no se contradiga la cantidad de los recursos con la cantidad de las acciones a desarrollar. Esto es coherencia interna. 2, eliminar las contradicciones internas, aunque se proyecte hacia una lucha de contrarios externa. Esto es que el proyecto no contenga contradicciones. Esto es, por ejemplo, que en los objetivos se plantee una cosa y en la argumentación otra, o que la población objetivo sea distinta a la problemática o ajena a la problemática que está planteando. O sea, que no haya ese tipo de contradicciones evidentes, sino que tenga todo ese tipo de tendencia hacia la unidad. Esto es el punto 3, que es la tendencia hacia la unidad en la redacción interna y en los esfuerzos a emprender para resolver la problemática. El punto 4 del marco lógico es priorizar los paradigmas vigentes en la sociedad y del tercer sector. Esto es
que se tome en cuenta los derechos humanos, la transversalidad de temas, la protección de grupos sociales vulnerables, la igualdad de género, el humanismo, la paz social, las políticas públicas progresistas, el bienestar social, la autosustentabilidad, sobre todo en el caso de proyectos ecológicos y de proyectos económicos. En el caso de las de tendencias comunitarias, también hay que tomar en cuenta la solidaridad, el mecenazgo, la ayuda mutua, la filantropía, la empatía, la compasión, el entusiasmo, la colaboración, las actitudes positivas, el desarrollo social, la construcción de ciudadanía, las políticas públicas igualitarias, la distribución de la riqueza y el Estado benefactor. Todos estos son temas que incluso les recomendamos que profundicen, busquen materiales en internet, busquen materiales en bibliotecas, en bibliografía. Posteriormente les hacemos llegar también una bibliografía de todos estos temas que son los temas vigentes del tercer sector y que son paradigmas actuales de la sociedad en desarrollo. El punto 5 del marco lógico es tener correspondencia con las reglas de operación y la convocatoria, y en caso de los proyectos por convocatoria, o tener correspondencia con los intereses de los donadores en caso de una solicitud con redacción abierta o libre. Aunque lo último debe ser tomado en cuenta en todo momento, porque aunque las reglas de operación y la convocatoria digan una cosa, es importante tomar en cuenta que está ante un jurado que no se conoce, pero que debe estar adscrito a ese tema, y si nuestra regla de operación, nuestra convocatoria son una respuesta, o son una pregunta más bien respondida por nuestro proyecto, entonces hay muchas condiciones para ganar el concurso. Pero sobre todo hay que tomar en cuenta que qué tipo de institución nos está convocando, si tiene un origen religioso, legal, si tiene un origen de institución pública, institución internacional, etcétera. Hay que tomar en cuenta los paradigmas del donador, ¿no? ¿Quién nos dona? 6. Tomar en cuenta lo más estrictamente posible los criterios de elegibilidad o dictaminación en caso de ser enunciados o mediante un análisis de los jurados o del donador. 7. Evitar malas interpretaciones, ambigüedades o acciones, temáticas, argumentaciones criminalizables. Esto es, hay que operar con la obviedad, acordarnos que todavía vivimos en un sistema capitalista salvaje, con lucha de clases, y en México en un periodo de guerra contra el narco. Esto pesa mucho, puesto que son las obviedades de la sociedad, es el momento político, social en el que vivimos, y si lo tomamos en cuenta muchas de las veces resulta ser precisamente y de manera coincidente en ocasiones el trasfondo de la problemática. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, vamos a llegar a buen puerto en la redacción de nuestro proyecto. Como punto 8, recordar que no es una carta a los Reyes Magos, sino hay que tomar en cuenta todo esto, y hay que abandonar los buenos deseos y ser objetivos en los planteamientos. Esto es, olvidarnos de que queremos cumplir alguna meta interna de nuestra organización a través de ese proyecto, y concentrarnos en la resolución de la problemática. Si nuestro proyecto realmente aporta un beneficio de la población objetivo, en la cumplimentación, en el combate a la problemática que se está desarrollando. Las causas sociales buscan resolver problemas o conflictos sociales compartidos por una población objetivo. Como punto 9, un proyecto es elegible, dentro del marco lógico, un proyecto es elegible si, planteando un problema o conflicto, lo resuelve con una cantidad realística de recursos, cumpliendo con sus metas y objetivos a través de sus acciones calendarizadas en un tiempo razonable. Por lo tanto, la argumentación debe tomar en cuenta la totalidad del proyecto y ser redactado claramente
explicando la correlación entre las partes del proyecto y el por qué las acciones programadas cumplirán con las metas y objetivos planteados, llevando a la población objetivo a la solución, paliamiento o mejoría en la realidad de sus problemáticas. Y finalmente, algunas consideraciones o contenidos dentro de lo que es los marcos referenciales que deben ser a veces colocados en algunos proyectos, a veces no, dependiendo de la solicitud, o que nos permita definir más claramente los contenidos del proyecto. En los marcos referenciales, o el marco referencial que se puede utilizar, son las personas con las que se va a trabajar o se trabaja ya dentro del proyecto, la información de las ideas generales en las que se basa el proyecto como referencia de los contenidos o los pasos o las acciones que se van a llevar a cabo para la resolución de la problemática. De igual manera pudiera ser como punto referencial los conceptos o la bibliografía de la que se deriva todas las acciones que pretenden desarrollar la problemática del proyecto. Cumpliendo con todos esos requisitos, es muy probable que se llegue a buen puerto y es muy probable que sean beneficiados o se alcance un alto puntaje. Ya los requisitos legales o documentales son otra cosa, pero evidentemente cada una de las instituciones busca cumplir con esos requisitos documentales o requisitos fundamentales para poder trabajar con la población objetivo y llegar a buen puerto en nuestras solicitudes. Un abrazo, un saludo a todas las organizaciones. Los invitamos a que participen en nuestros talleres y que busquen los otros títulos de este tipo de videoconferencias que les ayudarán mucho a resolver problemas concretos de sus asociaciones civiles, organizaciones, ONGs y apps, etcétera. Les mandamos un saludo. Su servidor Mario Ramírez los felicita y les desea que sus proyectos lleguen a buen puerto. Muchas gracias.